Programa diario de aprendizaje de un versículo bíblico teológico evangélico. Chincheta Redonda desde Vancouver, Washington, Estados Unidos. Saludos cordiales a todos los siervos de Dios. Este programa está dirigido por el pastor Nhut Min Nguyen. Manos en oración, que el Señor siga bendiciéndoles en este 5 de febrero 5 de 2025, un día lleno de bendiciones y paz. Definiendo el estudio teológico bíblico evangélico. Antes de comenzar, quiero definir qué significa estudiar la teología bíblica evangélica. Libro abierto es el estudio de la Trinidad de Dios, es decir, aprendemos acerca de Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Libro abierto también es el estudio de los atributos de la Trinidad de Dios, es decir, conocemos los atributos del Padre, los atributos del Hijo, los atributos del Espíritu Santo. Chincheta estructura del nivel 1. Teclas 1 interpretación del texto. Teclas 2 revelación de los atributos de Dios. Teclas 3 aplicación a la vida diaria. Teclas 4 llamado a la respuesta. Estudio bíblico del día. Lucas 3 y 10 de la madrugada -14. Entonces Juan les decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Y no comiencen a decir en su interior: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Tema del día. Dios usó a Juan para llamar al arrepentimiento. Libro abierto. El arrepentimiento es la condición para la salvación y la evidencia de una fe genuina en Jesucristo. Teclas 1 interpretación del texto. Libro abierto. Lucas 3 y 10 de la madrugada. Las multitudes preguntaban: entonces, ¿qué debemos hacer? Rombo azul pequeño. Esta pregunta no fue solo una reacción momentánea, sino que reflejó un deseo genuino de cambio, un reconocimiento del pecado y una búsqueda de la voluntad de Dios. Bombilla. 3 aspectos clave en esta pregunta. Marca de verificación. La gente reconoció su pecado y la necesidad del arrepentimiento. Libro abierto. Produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Lucas 3 en 8. Juan el Bautista predicó con fuerza acerca del juicio de Dios contra el pecado. Advirtió que la tradición religiosa, ser descendientes de Abraham, no podía salvarlos sin un verdadero arrepentimiento. Subrayó que una vida sin frutos de arrepentimiento sería juzgada. Después de escuchar este mensaje, la gente se sintió profundamente convicta. Índice hacia derecha. No podían seguir viviendo como antes. Índice hacia derecha. Se dieron cuenta de que necesitaban un cambio, pero no sabían qué hacer. Marca de verificación. La gente no solo quería escuchar, sino también actuar. Libro abierto. No se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Santiago 1 y 22 de la madrugada. Bombilla. El verdadero arrepentimiento no se queda solo en emociones, sino que impulsa un cambio real. Chincheta ejemplos bíblicos. En Pentecostés, después del sermón de Pedro, la gente preguntó: libro abierto, hermanos, ¿qué debemos hacer? Hechos 2 y 37 de la madrugada. Cuando Jesús llamó a Pablo, él respondió: libro abierto, Señor, ¿qué debo hacer? Hechos 10 y 10 de la noche. Advertencia: no basta con escuchar la palabra de Dios, debemos aplicarla a nuestra vida. Marca de verificación. La pregunta reflejó un deseo de renovación espiritual. Libro abierto. La tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación. 2 Corintios 7 y 10 de la mañana. Bombilla. El verdadero arrepentimiento genera un anhelo de transformación. Índice hacia derecha. Estas personas ya no querían vivir en sus viejos caminos. Índice hacia derecha. Querían saber qué debía cambiar en sus vidas para agradar a Dios. Chincheta. Dios no solo quiere que reconozcamos nuestro pecado, sino que transformemos nuestra manera de vivir. Bombilla. Por eso, Juan respondió con acciones prácticas. Lucas 3 y 11 de la madrugada. Arrepentimiento evidenciado en la generosidad. Cuando la gente escuchó la predicación de Juan el Bautista sobre el arrepentimiento, quisieron saber cómo debían vivir para demostrar un verdadero cambio en sus vidas. En lugar de dar una respuesta general sobre el arrepentimiento, Juan dio una acción específica: compartir con los necesitados. Bombilla. El arrepentimiento no es solo un sentimiento de remordimiento por el pecado, sino una acción concreta. Corazón brillante. Un corazón transformado se expresa a través del amor y la compasión. Chincheta. Si una persona tiene mucho pero no se preocupa por los pobres, no ha cambiado realmente. Índice hacia derecha. Este estilo de vida refleja el amor y la justicia de Dios. Libro abierto.
El que tenga 2 túnicas, dé una al que no tiene, y el que tenga comida, haga lo mismo. Lucas 3:11 de la madrugada. Abrigo, túnica, aquí se refiere a un abrigo exterior, una prenda esencial para mantenerse caliente en invierno. Bombilla. Compartir una túnica significa preocuparse por las necesidades básicas de los demás. Pan, y el que tenga comida, haga lo mismo. Índice hacia derecha. El alimento es una necesidad fundamental del ser humano. Índice hacia derecha. Compartir con otros refleja compasión y justicia en la comunidad. Lucas 3:12 de la madrugada. El consejo de Juan a los recaudadores de impuestos. Cuando los recaudadores de impuestos vinieron a Juan y preguntaron: Libro abierto, Maestro, ¿qué debemos hacer? Lucas 3:12 de la madrugada. Bombilla. Esto mostró que habían reconocido su pecado y querían cambiar. Chincheta. Los recaudadores de impuestos eran despreciados por los judíos porque solían explotar a la gente para enriquecerse. Chincheta. Trabajaban para el gobierno romano y cobraban más de lo estipulado, quedándose con la diferencia. Chispas. Juan no les dijo que abandonaran su trabajo, sino que lo hicieran con integridad. Rombo azul pequeño. El verdadero arrepentimiento no solo implica un cambio espiritual, sino también un cambio en la forma de trabajar y tratar a los demás. Rombo azul pequeño. Los recaudadores de impuestos tenían poder para cobrar tributos, lo que les permitía enriquecerse injustamente. Bombilla. Juan los llamó a renunciar a la avaricia y a cobrar solo lo que estaba estipulado en la ley, en lugar de robar a la gente. Chincheta. La justicia no debe limitarse a los lugares de culto, debe manifestarse en todas las áreas de la vida, incluyendo el trabajo diario. Marca de verificación. Una persona verdaderamente arrepentida vive con honestidad, justicia y responsabilidad en su profesión. Lucas 3:14 de la madrugada. El consejo de Juan a los soldados. Libro abierto. También algunos soldados le preguntaron: ¿y nosotros? ¿Qué debemos hacer? A lo que Juan respondió: no extorsionen a nadie, ni hagan falsas acusaciones, más bien, conténtense con su salario. Lucas 3:14 de la madrugada. Chispas. Este versículo es parte del mensaje de Juan el Bautista, quien llamó a la gente a un arrepentimiento genuino a través de un cambio en su conducta y acciones. Chincheta. Después de que el pueblo y los recaudadores de impuestos, Lucas 3:10 de la madrugada -12, preguntaran a Juan qué debían hacer, los soldados también hicieron la misma pregunta. Índice hacia derecha. Esto demuestra que la palabra de Dios impactó a todas las clases sociales, incluso a aquellos con poder y autoridad. Bombilla. Juan no les dijo que abandonaran el ejército, sino que fueran justos en su trabajo. Chincheta. Él enfatizó 3 principios esenciales. Teclas 1. No abusar del poder. Los soldados tenían autoridad militar y podían fácilmente intimidar, golpear o reprimir al pueblo, especialmente bajo el gobierno romano. Juan les llamó a no usar la violencia para oprimir a los más débiles. 2. No usar el poder para oprimir a otros. Chincheta. Los soldados tenían la autoridad para fabricar falsas acusaciones contra alguien con el propósito de extorsionar o dañar a otros. Bombilla. Juan el Bautista les enseñó que debían respetar la verdad, no participar en la injusticia ni aprovecharse de su poder para hacer el mal. 3. Vivir con contentamiento, sin avaricia. Bolsa de dinero. Los soldados en aquel tiempo recibían un salario bajo, por lo que era común que buscaran obtener dinero extra a través de sobornos, extorsión o saqueo. Libro abierto. Juan les recordó que debían estar satisfechos con lo que tenían en lugar de usar su poder para enriquecerse injustamente. Bombilla. Esto refleja el principio en 1 Timoteo 6:6. Libro abierto. La verdadera piedad con contentamiento es gran ganancia. Segundo elemento. Los atributos de Dios. Chispas. Teclas 1. Dios no se fija solo en la apariencia externa. Chincheta. Dios conoce las intenciones más profundas del corazón humano. Cuando la gente escuchó la predicación de Juan el Bautista, se sintieron convictos y anhelaron cambiar. Dios sabe quién se arrepiente de corazón y quién solo finge. Chispas. Teclas 2. Dios no está limitado a un templo, sino que está en todas partes. Chincheta. Dios está presente en todo lugar y sigue llamando a las personas a volver a Él. Vio a los recaudadores de impuestos robando y explotando al pueblo. Observó a los soldados romanos abusando de su poder y oprimiendo a los débiles. Nadie está demasiado lejos de Dios como para no poder ser transformado. Bombilla. Los recaudadores de impuestos, aunque odiados por la sociedad, fueron llamados al arrepentimiento. Bombilla. Los soldados, aunque con autoridad, fueron exhortados a vivir con justicia. Chispas. Teclas 3. Dios no quiere que nadie se pierda. Chincheta. Dios extiende su gracia a todos, sin importar su estatus social. Llama a los ciudadanos comunes a aprender a compartir y amar.
Llama a los recaudadores de impuestos a vivir con honestidad. Llama a los soldados a abandonar la injusticia y la opresión. Índice hacia derecha. Dios no excluye a nadie. Su poder puede transformar cualquier vida. Chispas. Teclas 4. Dios juzgará a quienes no den frutos de arrepentimiento. Chincheta. Si no cambiamos, seremos apartados de su propósito. Chincheta. Dios no acepta la hipocresía. Exige un cambio genuino. Marca de verificación. El verdadero arrepentimiento siempre conduce a una vida santa. Bombilla. Los soldados debían dejar la violencia, la mentira y la avaricia. Bombilla. Los recaudadores de impuestos debían aprender a vivir con rectitud y justicia. Chincheta. Dios nunca abandona a los que obedecen su palabra. Chincheta. Si decides vivir conforme a su voluntad, Él te protegerá y bendecirá. Chincheta. Si verdaderamente te arrepientes, Él te perdonará, renovará y guiará por el camino de la vida. Tercer elemento. Aplicación a la vida. Teclas 1. Vivir con honestidad y transparencia. X. No seas deshonesto, engañoso o hipócrita en el trabajo, la familia o las relaciones. Marca de verificación. Sé íntegro, transparente y cumple tus promesas. Advertencia. Evita la corrupción, especialmente en el trabajo, las finanzas y las responsabilidades sociales. Bombilla. Si has hecho algo incorrecto, ten la humildad de pedir perdón y corregirlo. Teclas 2. Ser íntegro en todas las áreas de la vida. X. No vivas con doble moral. Marca de verificación. Sé honesto en tus negocios, relaciones y palabras. Chincheta. Reflexiona si tu vida refleja los principios de Dios. Teclas 3. No solo reconocer el pecado, sino también cambiar. Chincheta. No basta con saber que hemos fallado, debemos buscar un cambio real. Marca de verificación. Abandona lo que no agrada a Dios, como la murmuración, la ira, el rencor y la avaricia. Marca de verificación. Rinde tu vida a Dios y permite que Él te transforme cada día. Libro abierto. Evalúa tu vida diariamente y pregúntate: ¿estoy viviendo conforme a la palabra de Dios? 4. Preocuparse y ayudar a los necesitados. Corazón brillante. El amor no solo debe expresarse con palabras, sino con acciones concretas. Comparte tus bienes, comida y ropa con los menos afortunados. Participa en obras de caridad, ayudando a personas sin hogar, huérfanos y aquellos en situaciones difíciles. Sé generoso con las bendiciones que Dios te ha dado. 5. Vivir con conciencia de la presencia de Dios. Ojos. Dios siempre está presente y observa cada acción que realizamos. Evita hacer el mal, incluso cuando nadie te esté mirando. Vive con una conciencia limpia y con ética en el trabajo. Sé honesto en todo lo que hagas, ya sea que alguien te supervise o no. No participes en corrupción, sobornos ni abuso de poder. 6. No abusar del poder, sino vivir con justicia y gratitud. Balanza. No uses tu autoridad para oprimir a otros, en cambio, sé justo y agradecido. Confía en que Dios es todopoderoso y proveerá para todas tus necesidades. No seas codicioso ni persigas riquezas materiales. Aprende a estar contento con lo que Dios te ha dado. Cuando enfrentes dificultades, pon tu fe en Dios en lugar de preocuparte o recurrir a métodos deshonestos. Cuarto elemento. Llamado a la respuesta. Altavoz de mano. Queridos hermanos en Cristo, hoy reflexionamos sobre el llamado al arrepentimiento a través del ministerio de Juan el Bautista. Libro abierto. Dios envió a Juan para preparar el camino para Jesús, llamando a la gente a abandonar el pecado y vivir una vida que produzca frutos dignos de arrepentimiento. Bombilla. Dios no cambia, aún hoy. Nos llama a regresar a Él, viviendo en justicia, santidad y amor. Veamos Lucas 3 y 10 de la madrugada -14 para entender mejor este mensaje. Libro abierto. Lucas 3 y 10 de la madrugada -11. El que tenga 2 túnicas, dé una al que no tiene, y el que tenga comida, haga lo mismo. Chispas. Dios es santo y quiere que su pueblo viva una vida pura y práctica. Juan el Bautista no llamó a la gente solo a arrepentirse con palabras, sino a demostrarlo con acciones. La santidad de Dios exige que vivamos con sinceridad, amor y generosidad. Bombilla. Reflexiona sobre tu vida. Marca de verificación. ¿Estás guardando tu corazón puro delante de Dios? Marca de verificación. ¿Estás compartiendo con los necesitados a tu alrededor? Marca de verificación. Muestra tu arrepentimiento viviendo con rectitud y sin hipocresía. Libro abierto. Lucas 3 y 12 de la madrugada -13. También vinieron unos recaudadores de impuestos para ser bautizados, y le preguntaron: Maestro, ¿qué debemos hacer? Y él les respondió: Ando cobren más de lo que está establecido. Chispas. Dios es amor y desea que todos regresen a Él, sin importar su estatus o pasado. Los recaudadores de impuestos eran considerados pecadores, pero aún así, fueron llamados al arrepentimiento y a una nueva vida. El amor de Dios está disponible para todos,
sin importar quiénes sean, siempre que se arrepientan sinceramente. Bocadillo de diálogo: no importa cuál haya sido tu pasado o cuántos errores hayas cometido. Dios te está llamando hoy. Hurra, ven a Él ahora y recibe una nueva vida en Cristo. Libro abierto. Lucas 3 y 14 de la madrugada. Entonces unos soldados le preguntaron: ¿y nosotros? ¿Qué debemos hacer? Y él les respondió: no hagan violencia a nadie. No hagan acusaciones falsas y conténtense con su salario. Chispas: Dios conoce el corazón y sabe todas nuestras intenciones y acciones. Los soldados podían abusar de su poder para oprimir a otros. Pero Dios vio sus injusticias ocultas. Dios no solo quiere que cambiemos externamente, sino desde lo profundo de nuestro corazón. Chincheta: nada puede ocultarse de Dios. Él lo sabe todo. Bombilla: vive con integridad. No seas codicioso ni engañes a los demás. Manos en oración: aprende a estar satisfecho con lo que Dios te ha dado. Altavoz de mano: el llamado de Dios es claro. Vive con justicia y deja que tu vida refleje un verdadero arrepentimiento. Dios es todopoderoso. Chincheta: los recaudadores de impuestos eran despreciados por la sociedad. Eran conocidos por su corrupción, avaricia y explotación del pueblo. Sin embargo, cuando escucharon la predicación de Juan, anhelaron arrepentirse y cambiar. Bombilla: Dios tiene el poder de transformar hasta los corazones más endurecidos. Marca de verificación: si Dios pudo cambiar a los codiciosos, también puede cambiarte a ti. Marca de verificación: ¿estás viviendo en pecado y piensas que no puedes cambiar? Marca de verificación: Dios es todopoderoso. Nadie es tan pecador como para no ser perdonado. Fuego: deja que el poder de Dios transforme tu vida hoy mismo. Dios llama a todas las personas al arrepentimiento. Chincheta: los soldados romanos tenían autoridad, pero abusaban de su poder. Golpeaban, oprimían y se involucraban en corrupción. Pero Juan les dijo que el verdadero arrepentimiento transformaría sus vidas. Bombilla: Dios no solo perdona, sino que también nos da poder para vivir en justicia. Marca de verificación: no puedes cambiar por tu propia fuerza. Marca de verificación: pero con el poder de Dios, puedes vivir una vida íntegra. Chincheta: ¿estás tratando de vivir con justicia pero te sientes incapaz? Fuego: Dios Todopoderoso puede darte la fuerza para vivir conforme a su palabra. Libro abierto. El llamado de Juan no fue solo para un grupo de personas, sino para todos. Marca de verificación: los ciudadanos comunes. Aprender a compartir y amar. Marca de verificación: los recaudadores de impuestos. Vivir con honestidad y rectitud. Marca de verificación: los soldados. Abandonar la injusticia y el abuso de poder. Chispas: Dios no excluye a nadie. Su poder puede transformar a cualquier persona. Altavoz de mano: si te sientes lejos de Dios, no tengas miedo. Él te está llamando de vuelta. Libro abierto. Versículo clave. La gente le preguntaba: entonces, ¿qué debemos hacer? Lucas 3 y 10 de la madrugada. Rombo azul pequeño: Dios es todopoderoso. Él puede transformar cada corazón. Rombo azul pequeño: Dios es todopoderoso. Él nos da la fuerza para vivir en justicia. Oración de transformación. Señor, sé que eres todopoderoso y necesito que transformes mi vida. Perdona mis pecados y dame el poder para vivir un verdadero arrepentimiento. Hoy me rindo ante ti. Amén. Dios es justo. Altavoz de mano: queridos hermanos en Cristo. Chincheta: Dios es justo. Él juzga a todos con equidad. Chincheta: Él no tolera el pecado, pero da a todos la oportunidad de arrepentirse. Bombilla: si realmente nos arrepentimos, nuestras vidas deben reflejar su justicia. Libro abierto. Juan no dijo que la gente solo orara y creyera. Él les pidió que demostraran su arrepentimiento con acciones. Fuego: el verdadero arrepentimiento no es solo sentirse mal por el pecado, sino cambiar nuestra forma de vivir, viviendo con honestidad y justicia. Chincheta: los recaudadores de impuestos solían abusar de su poder para explotar a la gente. Chincheta: pero el verdadero arrepentimiento los llevó a cambiar, de tramposos a personas justas e íntegras. Bombilla: Dios quiere que sus hijos vivan con honestidad, sin corrupción ni avaricia. Altavoz de mano reflexiona. Marca de verificación: ¿eres honesto en tu trabajo y en tus finanzas? Marca de verificación: ¿vives con integridad en todas las áreas de tu vida? Libro abierto. Lucas 3 y 14 de la madrugada. También unos soldados le preguntaron: ¿y nosotros? ¿Qué debemos hacer? A lo que Juan respondió: no extorsionen a nadie, ni hagan falsas acusaciones, más bien, conténtense con su salario. Chincheta: los soldados romanos tenían poder, pero a menudo lo usaban para oprimir al pueblo. Chincheta: Juan enseñó que un verdadero arrepentimiento significaba abandonar la injusticia.
No abusar de los demás y estar satisfechos con lo que Dios les había dado. Marca de verificación: vive con justicia. Marca de verificación: no abuses de tu poder. Marca de verificación: aprende a estar satisfecho con lo que Dios te ha dado. Dios quiere un arrepentimiento genuino. Altavoz de mano: el arrepentimiento verdadero no es solo decirlo con palabras, sino demostrarlo con nuestras acciones. Chincheta: si no cambiamos, el juicio de Dios vendrá. Altavoz de mano: llamado final. ¿Te has arrepentido verdaderamente? Bombilla: ¿estás dispuesto a cambiar tu vida para reflejar la justicia de Dios? Bombilla: si hoy fuera tu último día en la tierra, ¿podrías decir que has vivido una vida digna de arrepentimiento? Sirena: no esperes más. Ven a Dios hoy y deja que su poder transforme tu vida. Oración de rendición. Señor, sé que eres justo y necesito cambiar. Perdóname por mis errores y ayúdame a vivir una vida de verdadero arrepentimiento. Hoy entrego mi vida a ti para que la transformes según tu voluntad. Amén.